Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un programa después de una semana que hemos tenido. Vaya semana. Ya tenemos el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Tuvimos la noticia el día viernes. ¿Cuáles son los principales desafíos de este gabinete que lo acompañará a partir del 11 de marzo? Será parte de lo que vamos a analizar esta noche con nuestros panelistas, además de lo que está pasando en la macrozona sur, Matías. Exactamente. En el debate, en la conversación de nuestro panel hoy día, tratar de dilucidar, de perfilar las personas que van a hacerse cargo de los 24 ministerios. Decías tú la macrozona sur, tenemos al senador de la zona, 4 asesinatos esta semana, 4 personas que estaban haciendo sus labores, que circulaban por caminos, por la vía pública o por caminos de sus comunas y fueron asesinadas hoy, esta semana en nuestro país. Estará con nosotros también hoy el nuevo, porque en marzo será el nuevo ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Hay mucho por conversar. Aquí comienza Estado Nacional. Nos comprometimos a ser un gobierno ciudadano de puertas abiertas, cercano y que siempre, siempre esté del lado de la gente. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género va a ser parte del comité político y por eso compondría una mayoría de mujeres. El mandato es bien claro, escuchar, así que hay una agenda legislativa bien intensa que vamos a tener que tratar de hacer avanzar. Las prioridades de vivienda son claras. Hay un gran déficit de vivienda en el país, hay una gran cantidad de campamentos y además hay que repensar la manera en que se desarrollan las ciudades. Mire, no voy a opinar sobre los ministros de otros partidos. ¿Por qué no? Porque creo que no corresponde. Los quiero ver primero en su trabajo. A cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, les pido que asuman sus tareas con el mayor compromiso y responsabilidad. Ahí está entonces el nuevo gabinete o el futuro gabinete que acompañará a Gabriel Boric a partir del 11 de marzo. Y aquí están nuestros invitados para analizar precisamente los desafíos, esos 24 hombres y mujeres. Son 14 mujeres y 10 hombres, así que los hombres van a estar en minoría, que no es la situación aquí. Están en mayoría, hay que decirlo. Sí, pues así que está bueno ya que se refleje en el Tal gabinete. cual. Gonzalo Winter, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Isabel Pla, muchas gracias por estar aquí también. Muy buenas noches. Por este lado, el senador Felipe Cas. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por Diputado, invitarme. por el otro lado, ¿cierto? De Convergencia Social, Gonzalo Winter. Y Pancho Vidal. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien. ¿Bien? Francisco Vidal, entró gente de su generación al gabinete prácticamente. Otros dicen gente de los 30 años, algunos dicen de la que colaboraron en la exconcertación. ¿No lo llamaron? No. ¿No? No, porque puede ser a lo mejor una pieza de garantía. ¿Pero miró bien el teléfono? Tiene que uno también ir desplazándose, Bon. No, está bien. Está bien, Pero, A ver, yo estuve 8 años en la moneda. Pero Francisco, ¿le sorprendió que además de las personas de Apruebo Dignidad estuvieran incluidos en este nuevo gabinete gente que era de ustedes, de la exconcertación, de la nueva mayoría? Lo que sucede es que yo creo que la decisión del presidente fue muy lúcida. Cuando le comunica en la mañana, me parece que del jueves, a su bloque, que esa es la decisión, y en la tarde al bloque de la centroizquierda autodenominado del socialismo democrático, que los va a integrar al gobierno, es una decisión, en mi opinión, muy acertada. ¿Por qué? Porque... O sea, necesaria. Sí, pero Claro. que había, aquí mismo dijimos que había varias alternativas para lograr el objetivo. El presidente tomó la más corajuda, diría yo, que es integrar a la centroizquierda al gobierno para compartir responsabilidades, éxitos y fracasos. Y todo eso tiene una proyección hacia Valparaíso. Porque ahora, fíjate, ahora, con la inclusión nuestra al gobierno, quedamos con 67 diputados y 19 senadores. ¿Quiénes? ¿Ah? ¿Quiénes somos nosotros?
se pregunta Gonzalo Vinter. Apruebo Dignidad tiene 37 diputados. ¿Más nuevo pacto social sin la DC? Sin la DC, 30. Sí. 37 más 30 me da 67. Apruebo Dignidad tiene 5 senadores, 6 con la incorporación de Fabiola Campellay al bloque, más 7 socialistas y 6 PPD, 13 más 6, 19. Pero aún queda tarea pendiente. Porque la marca para lograr, por ejemplo, la aprobación, en mi opinión, de la ley básica, que es la reforma tributaria, tenemos que tener mayoría. Isabel Pla, ¿qué le pareció al gabinete, la conformación? Yo creo que es un buen gabinete para el presidente Boric. No sabemos si va a ser un buen gabinete para los chilenos, un buen gabinete para el presidente Boric y su comité político, porque convierte un gobierno que era del Partido Comunista del Frente Amplio en un gobierno de centroizquierda, como dijo hoy día la futura ministra Vallejo, y es importante pasar de ser el gobierno del PC y el Frente Amplio a un gobierno de centroizquierda. Es un buen gabinete para el presidente Boric porque logra incorporar, ¿verdad?, a Mario Marcel en Hacienda, y eso se lee como una señal. Primero, tiene una persona con trayectoria, y se lee como una señal, por lo menos así se lee, de moderación, o como dijo Sebastián Edwards hoy día en una entrevista en el Mercurio, un mensaje de no vamos a hacer tontería. Y es un buen gabinete también, fíjense lo que yo creo, porque la DC toma palco, como vaticinó la senadora Rincón hace algunas semanas, y yo creo que esa decisión tiene que ver también con un guiño probablemente al Partido Comunista, que tiene una distancia más grande con la DC, y con los sectores más de izquierda o más radicales del Frente Amplio. ¿No está de acuerdo Gonzalo Vinter con eso de que esto era un gesto para el Partido Comunista al no haber incluido a la democracia cristiana? Podría ser, ¿no? No, claro, pero o sea, es un dato, que la democracia cristiana tomó autónomamente la decisión de no ser parte del gobierno de Gabriel Boric. Era una decisión en que nadie de Apruebo Dignidad tuvo nada que ver, digamos. Pero en la segunda vuelta, ellos en su sede, en la segunda vuelta estuvieron por el triunfo por Gabriel Boric. Pero en la misma información en que nos comunican que van a hacer campaña por Gabriel Boric, informan que no van a ser parte del gobierno de Gabriel Boric. No estaba refutando la reflexión, sino agregando el dato que no es que Boric tomó la decisión de excluir a la DC, sino que la DC avisó, o sea, por favor no nombre a nadie de mi partido, porque de hecho sería transgredir una decisión nuestra. Pero es curioso porque, perdona, obviamente este es el primer gabinete, van a pasar muchas cosas en el próximo gabinete. Sin embargo, es curioso que no haya nadie ni cercano a la DC, pero sí haya estado presente, por ejemplo, la presidenta de la democracia cristiana en la ceremonia. Y para terminar, nada más que mi reflexión respecto al gabinete, no sabemos, es un buen gabinete para el presidente Boric, no sabemos si va a ser un buen gabinete para los chilenos, no sabemos si se va a escuchar la voz de Mario Marcel para efectivamente administrar una economía, controlar la inflación y poder financiar las reformas que ha comprometido, si se van a abrir los colegios como quiere el presidente Boric o se va a ceder a la presión de los colegios de profesores, y así en una serie de situaciones que tienen que ver con política y con gestión. Gonzalo, esto de la inclusión, ¿cierto?, que ha sido lo más comentado, esto del gabinete, lo comentamos de hecho el mismo viernes, la inclusión de los ex-concertación, que es como el gabinete de amplitud. ¿Es en el fondo el precio que hay que pagar para poder tener votos y pasar las reformas del futuro gobierno en el Congreso? ¿No hay un riesgo ahí de, digamos, de alguna manera tener que comerse toda la crítica que han hecho ustedes mismos a los ex-concertación que ahora están integrando? Yo creo que el que no quiere correr ningún riesgo no debería pretender gobernar un país, digamos, ¿ya? Pero quiero desglosar el asunto por partes. Lo primero que hay que decir es que sí, tiene que ver con los votos en el Congreso, pero no es solamente con los votos en el Congreso. Yo creo que una de las claridades que tiene el presidente Boric en este nombramiento es que no analiza a la hora de armar su gabinete solamente la foto en que está él frente a 2 millones de chilenos que lo aclaman la noche del 21 de diciembre, sino que dice, a ver, veamos el mapa un poquito más grande, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con ese mismo pueblo en las parlamentarias? Y en la de senadores, no nos fue tan bien. Apruebo Dignidad tuvo el 23% de los diputados. Después de eso, mira la primera vuelta también. Y después de eso yo creo que también recordó que hace solo 1500 días estábamos aplaudiendo a un Sebastián Piñera que con las ideas completamente opuestas se había convertido en el presidente electo con más votos de la historia. Hace solo 1500 días. Y ahora todas sus ideas, digamos, no están en el máximo popularidad. Entonces yo creo que el presidente Boric dijo, no bastamos. Lo que yo represento, lo que es Apruebo Dignidad, no es una gran mayoría social que tenga la fuerza suficiente, escuche bien,
para implementar el programa de Apruebo Dignidad. Por lo tanto, llega a una situación en la que tiene que elegir. O me atrinchero en Apruebo Dignidad y me convierto en un guardián de la doctrina, o me amplío de tal forma que yo pueda encontrar los caminos para implementar realmente ese programa. Y Gabriel Boric dice, a ver, ¿ante quién quiero ser juzgado? ¿Ante los historiadores de izquierda que vayan a juzgar la radicalidad de mis consignas? ¿O ante una ciudadanía que diga, ¿sabe qué? De lo que se trataba que Boric fuera presidente era de vivir mejor. De que el que no se podía operar, lo operen. De que el que iba a un colegio de mala calidad, vaya a un colegio de buena calidad. Y dice, voy a trabajar simplemente para implementar esta reforma para que a Chile le vaya mejor. Felipe Cast, ¿cómo calificaría usted esta forma de diseño que nos presentó el presidente Boric al país, con todos los matices que ya más o menos conocemos? Yo primero creo que el presidente electo Gabriel Boric ha hecho un acto de responsabilidad importante. Y yo creo que Mario Marcel, por nombrar alguno, creo que también. Creo que el Partido Socialista, por ejemplo, ha hecho un acto de responsabilidad importante. Y creo que habla bien de Chile, habla bien del presidente electo, habla de dejar de lado, un poco lo que decía recién Gonzalo, esta lógica de competir por quién en el fondo es más purista en sus extremos, que probablemente fue la estrategia que ocupó el Frente Amplio en su minuto para denostar a la Concertación, que lo hicieron innumerables veces. Yo me alegra que eso haya cambiado, porque además creo que es mentira. Yo creo que la Concertación, yo siendo una persona que nunca votó por ella, es probablemente la coalición política de gobierno de Chile más exitosa de su historia. Fueron 20 años y usted lo mira por indicadores sociales, por indicadores económicos, por aumento de libertades, culturales. Tiene defectos, tiene el Transantiago, tiene muchas pifes, pero si uno es objetivo y se sale un poco del bosque, la Concertación es probablemente la coalición política más exitosa de la historia de Chile. Yo creo que hay cosas que mejorar. Creo que el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera tuvo logros muy importantes. Creo que incluso este gobierno, el tema de la pandemia, va a tener desde lejos una mirada también muy positiva, el manejo de la pandemia. Sería bueno también que el presidente electo hiciera un reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho por parte también del presidente Piñera en esta materia. Pero yo creo que hoy día estamos en un momento importante y es darle la oportunidad a este nuevo gabinete que le vaya bien a Chile. Y yo creo que eso es la primera cosa. La segunda reflexión que hago, y que tal vez lo que menos me gusta de todo del gabinete, porque creo que tiene elementos muy positivos, hay algunas personas técnicas que son muy capaces, es que también hay un poco de cuoteo político. Y lo ha reconocido también parte de ¿Cómo se porque puede necesita hacer un esos gabinete? votos, porque necesita esos votos. ¿Cómo se puede hacer un gabinete? Después uno podría decir, perdón la analogía, un seleccionador del equipo de Chile cuotea a los equipos. No, si la pregunta, tiene que haber de todos los sectores porque se trata de representar. La pregunta, Matías, es la siguiente. Es que lo que viene después. Yo no tengo tanto problema de que elijan en los ministros con ciertos criterios políticos para la amplitud. Creo que es bueno, de hecho. Y creo que Mario Marcel hace un gesto de generosidad importante. Y ahí discrepo con Gonzalo. Yo creo que Mario Marcel no va a estar dispuesto a aplicar el programa de Apruebo Dignidad. Perdón, pero Camila Vallejo dijo hoy día que Mario Marcel está en función del programa. Pero perdóneme que les diga, yo no creo... Y Isquia Siches agregó que se había comprometido Mario Marcel con la condonación del CAE. ¿Puedo terminar mi reflexión? Puede terminar. Lo que quiero decir es que yo, conociendo a Mario Marcel, que además era el hombre emblemático de la dirección de presupuesto durante la Concertación, no creo que esté dispuesto a cualquier cosa. Y yo me imagino que la conversación que tiene que haber tenido con el presidente electo Boric es que no va a estar dispuesto a cualquier cosa. Y hay varios elementos del programa de gobierno que creo que no los va a cumplir porque creo que son malos para Chile. No porque él no quiera cumplirlos, sino que probablemente lo conversó con él. Ahora, lo que sí me preocupa es que a futuro, en los nombramientos de subsecretarios, de directores de servicios, se cumpla la promesa que hizo el presidente electo Boric, que no iban a haber cuoteos políticos, que se iba a acabar el amiguismo y que íbamos a tener un Estado más profesional. Entonces, si es que eso va a ser lo que va a ocurrir hacia abajo, pero yo feliz. Amiguismo, falta de profesionalismo y cuoteo son tres conceptos súper distintos. Por supuesto. Te invito a que los clasifiquís porque y ambos son re malos. Bueno, cuoteo político es cuando, por ejemplo, tú nombras a alguien que tal vez perdió una elección de diputado como director del Sename simplemente porque hay que darle pega. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años? Pero podría ser un buen director del Sename alguien que también haya sido candidato a diputado, digamos. No, de hecho eso no lo decide. Lo óptimo es que no lo decida el presidente de turno para darle un premio consuelo, sino que lo decida la alta dirección pública. Sí. Y lo que hemos tenido es que tenemos una alta dirección pública que ha fracasado. Y eso es lo que hay que corregir. Porque la única forma de que el Estado le pueda dar dignidad a los chilenos y podamos tener mejor salud, mejor educación, incluso más seguridad, es que los mejores lleguen a sus pueblos. Vidal Francisco pide la palabra. Y los ministros claramente tienen que ser más con criterio político, pero los servicios públicos, ojalá que sean 100% meritocráticos, y yo por lo menos voy a estar vigilando. ¿Qué dice Francisco que Vidal? el presidente cumpla eso. Porque levantó la mano ahí con mucho ímpetu. Mira, lo que pasa es que, a ver,
Es imposible, y hay lecciones de la historia reciente, que ojalá el presidente las haya, es un buen historiador, ¿eh? Él es abogado, pero lee mucho. Por ejemplo, parte, en mi opinión, de la mala gestión promedio de mi gobierno, Bachelet 2, es que había gente en el gobierno que no creía en el programa. La DC. No, mira, me lo sé de memoria, no voy a nombrar a ninguno. Pero se refiere a la DC, ¿no? Cuando dijeron que, que no O se lo habían la leído. novedad de que hay No, gente del solo la PPD y DC. el PS. No, Rodrigo ahí nomás. Valdés tampoco era fanático Dejo de la establecido Madrid. eso. Ya. Cuando ¿Se los refiere a Valdés usted? No he dicho nada. No, porque yo le estoy ¿Cuándo? preguntando, no le he yo dicho. yo que el te voy a decir amiguismo que- no no voy a quiere decir que los hablar con su nombres. amigo. Ah, eso ya, perfecto. ¿Ok? Adelante. Ya, entonces, el éxito de un gobierno es que su equipo de primera línea, y obviamente todos los demás, pero el de la primera línea esté comprometido con el programa. Lo que une a este grupo tan diverso, de distintas trayectorias, militancias, orígenes, identidades, es el cumplimiento del programa. Está en el Y ahí programa Mario la- Marcel, Entonces, la pregunta este es... argumento de Felipe de que Ya. Marcel es especie de comisario. Pero ¿ah? perdón, en el programa estaba el próximo retiro y acaban de decir que no va. Bueno, está bien, pero... No, pero es que, compadre, me acabas de decir que lo que une es ¿En el programa. está el quinto retiro? Sí, ¿no leíste el programa de tu candidato? ¿Está el quinto retiro? Sí. Así como quinto retiro. ¿No te lo leíste? Sí, claro que sí. Yo no, No, tengo parece ni que idea, no. fíjate. No está el quinto retiro. Por supuesto que sí. ¿Está el fin de la AFP? Sí. ¿Y Mario Marcel, usted cree que va a estar a favor de eliminar la O sea, AFP? lo que pasa es que es que tenemos que perdona, a ver, pero Matías, ordenemos la espérame, discusión. espérame. Entonces es Pero increíble. interesante. No se lee ni el programa de tu candidato. No está el Si quinto Mario retiro. Marcel, que lo han levantado como un ícono ya... Si Mario Marcel, que yo lo conozco, fue el director de presupuesto en los 6 años que yo estuve en la moneda Y con el presidente Lago. estuvo en la lista- Si Mario Marcel no está de acuerdo con aquellos aspectos puede sustantivos estar del en el programa, gobierno, bueno, Pero me acabas de decir que... fue irresponsable el aceptar, pues. Yo concibo a Mario Marcel, que es un hombre responsable, de que se aceptó ser ministro, ni más ni menos de Hacienda, y de acuerdo a lo que ha dicho, además, en sus declaraciones Pancho, públicas, se lo está planteó con el retiro, programa. ¿Qué pasa si se lo planteó el No, presidente y el es que hay presidente un le dio punto que garantía? yo quiero reforzar y apoyar a Pancho. Mira, yo también creo que en estas últimas 48 horas hay como un coro en donde no se escucha ninguna otra voz y da la impresión como que incluso Mario Marcel, a quien yo respeto mucho, no conozco pero respeto, fuera a ser como el guía, la proa del gobierno. claro. Y no nos Es tenemos que increíble. olvidar. No, es que el es bien. ministro de Hacienda. No, pero está bien. Es una buena señal, no cabe duda. Pero mira, un gobierno está compuesto por el presidente de la República, por su gabinete y por un programa de gobierno. En esencia, la esencia no ha cambiado. Este es un gobierno encabezado por el presidente Boric, con un programa de izquierda, para resolver problemas de los chilenos en los que Felipe y yo estamos de acuerdo todos, que existen, y con un programa de reformas que no compartimos. Y eso no ha cambiado. Y tiene razón Francisco cuando dice que si Mario Marcel o Juan Pérez o cualquiera. Luisa o quien sea no está de acuerdo con un aspecto sustancial del programa, evidentemente que no puede estar en el gobierno. O sea, no podemos, a este coro que repite y repite que por la incorporación de una sola persona como que se transformó el gabinete del presidente Boric en Pero el le gabinete. da una fisonomía le da- totalmente distinta a la presencia de Marcel al gobierno. Le ¿Sí da- o no, que Gonzalo? es una ¿Distinta a qué? señal, Esa es la es pregunta. una A lo que la señal gente se oye, una imaginaba. señal que nosotros valoramos. ¿A qué gente? Es una señal que nosotros Del valoramos. Partido Comunista, A si ver, Mario Marcel es el emblema de la concertación. Vamos por partes. A ver, por partes, Gonzalo. ¿ya? Primero, Mario Marcel. ¿Quién es? Un extraordinario macroeconomista que en su escrito, si uno analiza lo que ha escrito como académico, es indiscutiblemente una persona más bien de izquierda, uno podría decir de más bien. centro izquierda. De izquierda. Se define Socialdemócrata. como Pero no lo izquierda. conozco. Socialdemócrata No, se pero define él. Yo- como izquierda. Militante de la izquierda cristiana y del militante de la Partido izquierda cristiana, Socialista. etcétera. Entonces, esta idea como de- entonces, vamos a ir por partes, ¿ya? Segundo, un macroeconomista, especialista, etcétera, pero un hombre de lo público, un hombre que ha trabajado toda su vida en el Estado de Chile, un hombre que entiende la política, por tanto, este tema de los partidos, la Constitución, lo inadmisible, etcétera, lo conoce a la perfección, mejor que yo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que Mario Marcel, en primer lugar, sabe perfectamente que la Constitución establece que el presidente de la República es su jefe. Y él, siendo un hombre inteligente, con mucho carácter, que incluso según ha trascendido en los diarios este fin de semana, también le ha traído problemas. Mira y dice, Gabriel Boric va a ser mi jefe. O sea, mientras yo cuente con su confianza, estoy en el cargo, en el momento en que no cuente con su confianza, me voy. Y dice, me gusta este desafío. Y en segundo lugar, lee el programa de Prodignidad, con lo exhaustivo que es Mario Marcel, y dice, yo podría trabajar en este gobierno. ¿Cuál es el dato biográfico que hay que entender de Mario Marcel para eso? Mario Marcel vivía en Chile el año 2019. Es decir,
Es una persona que mira lo que está ocurriendo en Chile y dice, con esta falta de paz, con esta falta de adhesión del ciudadano hacia la norma, con esta falta de adhesión del ciudadano hacia la República, no se puede crecer. Entonces dice, yo necesito paz. Gonzalo, ¿me quiere decir que Mario Marcel no tuvo una conversación para poner ninguna condición? Por supuesto que sí, en cualquier trabajo pasa eso. Tú lo tuviste cuando entraste a TVN. Es normal. O no, Connie dice que no es tan así. No sé si siempre ¿Ya? es así, digo, Pero- que uno pero puede lo que- poner a las lo que quiero- condiciones. a lo que ¿Cuáles quiero fueron ir- esas condiciones? No tengo idea, porque yo no estuve en esa pero hubo conversación. condiciones. Pero lo que quiero decir es que no me extraña que Voy un a economista... decir que el presidente pero electo acaba de decir hace pocos déjenme hacer el minutos en un punto. canal amigo ¿Ya? que Mario Marcel no pidió nada. Eso es lo que dijo. Quiero hacer el punto. Mejor todavía. No, pero es que quiero hacer el punto, porque lo que pasa es que ustedes tienen en la visión de Felipe Kast, nosotros somos como unos orangutanes que van como No, tirando plata como a la chuña. Y Plátano, quiero ser muy claro. En Chile había una situación de estallido social, de quiebre social, de quiebre institucional tan grave que era imposible el crecimiento económico. Es normal que un economista diga, yo necesito aplicar justicia social para que haya paz y de la paz el crecimiento. Y el liderazgo de Gabriel Boric con el programa Pro Dignidad efectivamente son buenas recetas para eso. Ahora bien, ¿significa eso que se va a aplicar el programa de Pro Dignidad a cabalidad, punto por punto, coma por coma? No, pues, porque en Chile el presidente de la República es un colegislador. Y eso no es una opinión mía, no es una reflexión recumberúmica que yo acabo de traer a TVN. Eso está en la Constitución Política de la República. Entonces nos establece que existe un poder legislativo radicado en el Congreso Nacional. Por lo tanto, efectivamente, el presidente Boric con Mario Marcel y el resto de su equipo van a tener que ir a dialogar y ampliarse para poder implementar esas reformas que son necesarias para que haya paz y, por lo tanto, desarrollo económico. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen esas reformas al Congreso? No, primero que nada, yo quiero decir que yo soy más optimista de que Gabriel Boric está, y él lo ha dicho, ojalá en evolución. O sea, si es que, y yo honestamente creo que lo de Mario Marcel no es simplemente un cheque en blanco. Yo me imagino que aquí, al ampliar la coalición, hay un espacio para debatir cuáles son las mejores políticas públicas entre los mismos ministros y, por lo tanto, probablemente dejar de lado algunas ideas que Mario Marcel u otros puedan encontrar malas. O sea, el mismo Carlos Montes no pertenecía a Pro Dignidad, hoy día era un clásico parlamentario de la concertación, hoy día está en el Ministerio de Vivienda. O sea, yo espero que Más o esto menos sea, clásico. espero que sea bastante... Votó en contra varias emblemáticas. Espero que sea por izquierda. bastante La Ley General de flexible el Educación. presidente y no finalmente sea un presidente que no escucha. Primera cosa. Segundo, yo sí creo que aquí hay una serie de elementos que van a ser complejos para el presidente electo Boric, así como creo que en la parte económica con Mario Marcel puede hacer un esfuerzo importante. Yo creo que en materia, por ejemplo, del indulto, donde si se aprueba el indulto, va a dar una señal muy compleja, donde están hoy día, si ustedes miran la clasificación de los 144 casos, estamos hablando de casos de homicidio, estamos hablando de casos de robo con violencia, estamos hablando del caso de saqueos. O sea, yo realmente creo que un presidente que tiene a su cargo la seguridad del país, que dé una señal de impunidad, que tiene dos problemas. Primero, que le dice a los otros violentistas, oye, mire, yo en ciertos casos justifico o doy impunidad a la violencia. Y segundo, que es más grave aún, que no respeta la separación de poderes. O sea, ¿en qué minuto un diputado o el Congreso se dedica a hacer la labor de los jueces o de los fiscales? Si esto es extremadamente grave. Entonces yo realmente creo que si le sumamos a eso lo que pasa en la Araucanía y las palabras de hoy día en la mañana de Isquia Siches, yo lo encuentro realmente insólito. Ella acaba de decir, primero, que en la violencia de la Araucanía hay personas que se benefician de la violencia. Yo lo único que he visto que se benefician son los terroristas, que roban madera, que hacen tráfico de droga. Y realmente esta semana hemos tenido 4 personas fallecidas. Es realmente muy doloroso. 4 personas asesinadas, Asesinadas. digamos, para no usar eufemismo. Y lógico, asesinadas a sangre fría. 2 personas en Carahue, que fueron simplemente acribilladas. Una persona en Angol con un caso casi que de sicariato. Una persona en Cañete de 23 años. Además del caso de Lumaco. Entonces, yo realmente cuando veo a Isquia Siches que dice, yo creo que hay personas no mapuches que se benefician del conflicto, ojalá que vaya al Ministerio Público y diga qué información tiene sobre esos casos. Y lo segundo, que es más grave aún, y lo segundo, Pancho, déjame terminar. Y lo segundo, que es más grave aún, que dice un montón de temas. Es que te lo digo, Felipe, de este modo. Los 4 malditos No estamos en Marcel. asesinatos, ¿bajo qué gobierno están ocurriendo? sobre este, pues. Y ocurrieron, desgraciadamente, no ocurrieron. No, lo que pasa es que parece que ya estuviera la moneda el presidente Boric.
No, pero No, pero claramente y va a ser Pancho, un, pero claramente este va a ser un tema que va a tener que enfrentar la ministra del Interior. Y la violencia se ha incrementado más que nunca en estos últimos 4 años. Por supuesto, cuando tú quieres indultar a violentistas, la señal que das te y estoy que el dando el Congreso dato. quiere indultar es heavy. Entonces, El dato. lo que te quiero decir, Pancho, y con esto termino, déjame terminar, Gonzalo, es que es muy grave que el nuevo gobierno que viene dé una señal tan grave como decir aquí, yo voy a indultar a personas que han quemado Chile. Segundo, que hay personas que se benefician del conflicto en la Araucanía. Y tercero, una cifra que encima errónea, dice que con el estado de emergencia han aumentado la violencia. Cosa que todos los datos que están, incluso el Ministerio Público, demuestran que ha reducido en un 40% los atentados. Felipe, solo un dato. No, es realmente Gonzalo, grave. Es que hay cosas. Y no digo que Piñera. Oye, yo no estoy diciendo con esto que este gobierno haya hecho todo bien. No. Ya, Yo no venga, quiero Gonzalo, grave, yo no quiero es que el entrar futuro en este gobierno debate. Sí, está claro. La señal le parece errónea. Yo no quiero entrar en este debate, pero es que es un debate no, muy porque, importante para los no, porque el chilenos, del ¿cómo no? gabinete no estaba cerrado, pero Felipe No, habla de entremos en ese absolutamente tema todos los de la temas, pero solo quiero hacer una precisión por un tema de honestidad No, pero si la intelectual. disque del gabinete. Y quiero ver como tus niveles de honestidad intelectual. Tú vinculaste 3 veces en tu alocución reciente la discusión sobre el indulto del estallido con los asesinatos en la Araucanía. ¿Tú de verdad crees que hay un vínculo entre las dos cosas? No, por supuesto. No, lo dijiste 3 veces, está en la audio. ¿Pueden rebobinar? Hay un vínculo muy fuerte cuando tú Hay un quieres... vínculo muy fuerte. Por supuesto, Sí. cuando tú legitimas la violencia... Nadie va a decir nada. Sí, yo voy a pero ¿tú estás de decir acuerdo? algo. ¿Tú estás de acuerdo Cuando con me den la palabra, legitimar yo voy a decir actos algo. que son violentos? Creo que no hay ningún vínculo entre las dos cosas y que tú lo sabes perfectamente. No, pero a ver, Pero, Gonzalo. ¿tú estás de acuerdo con el indulto? Y que mezclar discusiones profundas, dolorosas, delicadas para los chilenos, de la forma en que lo están haciendo, para sacar de eso una consigna y pegarle una raspada a Isquia Siches por una entrevista, es lo más irresponsable que hay Pero, con temas Gonzalo, serios como los Gonzalo, temas Isabel Pla necesita... es violencia en todas Felipe, partes. Yo quiero poner la pelota al piso. Felipe. Primero, Gonzalo, yo creo que calificar de consigna lo que estamos hablando aquí es bien... No, lo que pero, hace Felipe Cas. Pero asesinatos. escúchame, es que no usemos términos que... Porque hay mucha gente que nos está mirando de la Araucanía y de otras zonas del país que quiere saber cuál va a ser la impronta del presidente electo Gabriel Boric y de su gabinete para enfrentar un drama que nos toca a todos, desde Arica a Punta Arenas, que es la delincuencia, la violencia y dentro de la violencia en la Araucanía. Ese es un tema. Yo como chilena echo de menos, no digo que no vaya a ocurrir, pero yo echo de menos en el discurso del presidente y en el discurso especialmente en la entrevista de su futura ministra del Interior, un énfasis del sentido de urgencia en materia de seguridad. Ese es un punto. Segundo, es contradictorio con la actitud que mostró Boric, especialmente en la campaña de segunda vuelta, cuando sale a decir el segundo día el orden, la seguridad, la tranquilidad para nosotros importante, es contradictorio. Uno, que se sigue insistiendo en el indulto, que entiendo que ahora se está buscando una amnistía, es una señal muy potente de condescendencia, de subjetividad frente a la violencia. Es complicado que se haya advertido desde ya que se va a levantar el estado de excepción en la Araucanía y es muy complicado y sensible y delicado lo que dijo, ¿verdad?, la futura ministra del Interior esta mañana cuando acusa directamente a sectores civiles no mapuche, dice que se benefician del conflicto. Entonces, yo creo que no los que estamos aquí, sino la inmensa mayoría de los chilenos que vive afectada por esta razón tiene derecho a saber qué va a pasar a partir del 11 de marzo. Yo creo, Francisco Vidal, que fue ministro de Interior, ¿qué le parece, cómo leen en cuanto a señales políticas la entrevista de Isquia Siches respecto de lo que ocurre en la Araucanía? Pero dijo... ¿No ha leído usted alguno? No, le he leído todo el día, pero no vi la entrevista de la Isquia Siches. También solo veo TVN los fines de semana. Pero fíjate, ¿cuáles son los desafíos, en mi opinión, de la ministra del Interior? De todo ministro del Interior, pero además agudizado hoy día. Ni más ni menos. Migración, delincuencia, narcotráfico y la guinda de la torta, la macrozona sur. Terrorismo. Lo que yo observo en la propuesta, en los diálogos, en las conversaciones, en la entrevista, incluso en la decisión del presidente, dicha a ustedes en la reunión que tuvieron con él, de que no va a renovar el estado de excepción, yo creo que el gobierno y el presidente están haciendo una apuesta. ¿Una? Una apuesta. Apuesta. Es Presidente decir, Boric. voy a desmilitarizar y vamos a ver cómo reacciona frente a eso la CAM, la identidad, las quenche y todo lo demás. Es una apuesta, una opción. Porque fíjate que tiene razón Felipe, todo lo que yo he leído es que el estado de excepción disminuyó en un 43% los incidentes. Vamos a integrar en esta conversación precisamente a alguien que está en la Araucanía, senador también de la zona, Francisco Huenchumilla, que está con nosotros a la distancia telemáticamente. Senador, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien, encantado, buenas noches. Saludo a todo el panel, con todo gusto. Lo saludamos también desde aquí y yo quiero partir preguntándole en esta conversación, no sé si alcanzó a escuchar lo que estábamos hablando justamente antes, ¿qué le parece y si vio o si escuchó las declaraciones de la futura ministra del Interior, Isquia Siches, esta mañana en Canal 13, donde dentro de las cosas que dijo, confirmando que se levantará, ¿cierto?, el estado de excepción en la macrozona sur, dijo que había que sincerar o que transparentar que hay algunos sectores reducidos, dice, pero que son civiles no mapuches, que pareciera que les beneficia, se benefician del conflicto en la macrozona sur. Mire, es difícil interpretar a la futura ministra del Interior. Yo espero que en algún minuto el nuevo gobierno, explicite cuál va a ser su política en la Araucanía y en la macrozona sur. Sin embargo, uno pudiera pensar, por la vía de interpretar las palabras de la ministra futura, que se refiere a que hay un sector que pide la restitución de las tierras que están en manos de particulares, llámese agricultores y las forestales, y que pudiera haber algún sector de los agricultores o de las forestales que les convendría el conflicto en cuanto esto genera una polarización y entonces eso legitima el uso de la fuerza. Entonces, mientras más problemas haya, menos se resuelve el problema político de fondo. Entonces, esta interpretación... ¿Y usted está de acuerdo con esa hipótesis? Yo estoy haciendo una interpretación. Sí, no estoy claro en eso, pero mi pregunta es si usted está de acuerdo... Sí, voy a... Mira, inmediatamente. Yo estoy haciendo una interpretación y lo lógico es que no haya una interpretación, sino que la política del gobierno sea perfectamente clara, de tal manera que el mundo sepa a qué atenerse. Yo personalmente pienso que efectivamente en la Araucanía tenemos un conflicto, que hay violencia, que la violencia no es aceptable y que efectivamente hay intereses distintos entre las forestales, entre los agricultores y entre el mundo mapuche que pide la restitución de esas tierras. Pero me cuesta entender de que alguien pudiera estar a favor de la violencia. De tal manera que yo me quedaría por esperar un pronunciamiento oficial del gobierno en su momento, cuando asuma. Senador, usted dice que está a la espera, de alguna manera, que el futuro gobierno fije su postura en la Araucanía o cuál va a ser, ¿cierto?, su postura. Pero una de las cosas que ya sabemos y que se ha anunciado es que no se va a extender el estado de excepción en la zona. ¿A usted le parece acertado? Y mirando el nivel de violencia al que hemos llegado, esta semana hay 4 personas que han sido asesinadas en esta misma zona. Claro, la pregunta suya yo se la respondo con otra pregunta. Para resolver el conflicto que tenemos en la Araucanía, un conflicto que se arrastra por décadas, en que llevamos más de 20 años con distintos gobiernos de distintos signos, entre los cuales está el gobierno en el cual yo participé, la pregunta es el uso de la fuerza el mecanismo para solucionar este conflicto? Porque detrás de su pregunta está la validación del estado de excepción. Pero eso significa que yo estoy validando desde el punto de vista político, como gobierno, que la fuerza es el mecanismo para solucionar estos conflictos. Yo se lo estoy preguntando a usted, si usted considera correcto la medida que ha anunciado el gobierno. Yo no creo en esa solución, nunca la he creído, porque creo que este es un problema político que se arrastra por mucho tiempo y donde todos los gobiernos han dado los síntomas y no han ido a las causas profundas de la enfermedad social y política que tenemos. Si aquí la respuesta que tiene que darse es si el Estado y los particulares están disponibles para devolver las tierras que el pueblo mapuche demanda y que por supuesto que habría que cuantificar. Esa es la respuesta. Senador. Y es un problema de fondo que Senador, hay que resolver en la Araucanía. ¿Usted le atribuye el 100% de lo que hemos visto, cada uno puede catalogarlo como sea, en la Araucanía, con su violencia, con los muertos, a un problema político o también hay un tema de delincuencia pura y dura, de clanes, de mafias, de carteles? Porque puede ser que si eso ocurre, hay quienes han planteado la tesis de que grupos delictuales se aprovechan de la causa mapuche, que es muy legítima, muy antigua y muy sentida,
para cometer sus delitos e incluso tener beneficios económicos? ¿O usted cree que estamos hablando de un problema político? Es probable que dentro del problema político surjan este otro tipo de fenómenos delincuenciales. Se ha visto en otras partes del mundo, ¿no? Porque el fenómeno de conflicto étnico no es propio solamente de Chile. Y en otras partes, efectivamente, hay grupos organizados, puede haber narcotráfico, pero la pregunta que surge es la siguiente. En una sociedad, cuando hay este tipo de fenómenos, ¿quién es el llamado a dar una respuesta? Naturalmente que no son ni los periodistas, ni somos los parlamentarios, ni el mundo político, porque no somos profesionales de la investigación. El que tiene que dar una respuesta respecto de la naturaleza de los hechos de la Araucanía son los servicios de inteligencia, de la policía. ¿Y cuál es la respuesta de estos servicios? Nada. No hay respuesta a los servicios de inteligencia. Entonces ahí tenemos un déficit para que nos digan exactamente en qué consiste, quién está detrás de todo esto. ¿Qué hay? Los servicios de inteligencia no dicen nada. Y ese es el drama que tenemos en Chile. Senador, para terminar, quiero preguntarle, sacarlo del tema de la Araucanía y preguntarle por la exclusión o la no integración de su partido, la Democracia Cristiana, al gabinete del presidente electo. Usted emitió una declaración y por el tono de la declaración, en alguna, está buscando exactamente la palabra, pero la frase que hizo usted, pero dice de alguna manera que no le gustó la forma, que le habría gustado que fuera de otra forma. Esto de excluir a la Democracia Cristiana. ¿Usted pensaba que su partido debía estar integrado a través de un ministro o ministra? Qué bueno que me hace esa pregunta porque estaba escuchando el panel y no hallaba cómo meterme. Ahora entonces, es su momento. Mire, cuando yo me refería a la forma, yo me refería al Partido Socialista, con el cual tenemos una larga historia, desencuentro desde los tiempos de Frei Montalva. Después nos reencontramos en la dictadura de la democracia y en los 20 años probablemente más notables de la historia de Chile. Nos unió ese eje histórico por mucho tiempo. Y sin embargo, la forma en que el Partido Socialista entró a este gobierno, sin decirnos nada, sin habernos tomado un cafecito, alguna explicación, haberle dado no un funeral de la manera tan informal que se hizo. Yo creo que ellos quedaron en deuda con esto, porque tarde o temprano a lo mejor en los recodos del camino vamos a tener que volver a encontrarnos. Yo me refería exactamente a eso. Claro que lo digo yo en mi estilo, formal, elegante, a los compañeros del Partido Socialista. Pero dicho eso, le quiero decir una cosa. Nosotros nunca pretendimos formar parte de este gobierno, pero por los cambios y queremos apoyar al gobierno del presidente Boric y así trabajamos por él, votamos por él y estamos disponibles, digamos, para colaborar en los cambios que Chile necesita. Pero esto no significa un cheque en blanco, porque hoy día, después de todo lo que ha pasado, Pancho Vidal, el gobierno tiene 19 senadores. Los demócratas cristianos estamos en una situación de independencia dispuesta para colaborar. Pero eso va a depender del mérito de los proyectos. Va a depender de la gestión política que haga el ministro de la Secretaría de la Presidencia y el Comité Político, de la manera como el presidente se acerque a la democracia cristiana, de la manera como los partidos, el PPD fundamentalmente en el Senado, nos traten a nosotros respecto de la gobernabilidad que necesitamos. ¿Sabe, senador? Esa pregunta que usted ha planteado recién se la vamos a dejar en bandeja porque luego del corte, la despedir de nuestro invitado, va a estar aquí el futuro ministro, secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, a quien le preguntaremos por encargo suyo, y habrá escuchado su pregunta, a ver cómo van a ser tratados, con qué sutileza van a poder convencer a esos votos demócratas cristianos y conseguir los votos necesarios para aprobar leyes. Oye, y a propósito del tema que plantea mi amigo y ex colega del gobierno del presidente Lago, ¿quién ganó la democracia cristiana hoy día? Hay segunda vuelta. Hay segunda vuelta, ninguno ganó de la mayoría. Ya. Oiga, senador, pero entonces puede entregarle directamente su mensaje, ¿cierto? Sí, Además de la pregunta, no sé si usted tiene un mensaje para el futuro ministro secretario general de la Presidencia de cómo hay que tratarlos a la democracia cristiana para lograr, claramente no como los trataron desde el Partido Socialista, al parecer. Mire, yo espero conversar con Giorgio, a quien conozco y aprecio mucho, porque yo ejercí ese cargo
justamente cuando Pancho Vidal era vocero en el gobierno del presidente Lagos. Entonces le puedo dar algunas recetas que a lo mejor digamos, de cómo apearse con los parlamentarios, que son repúblicas independientes. Ya. Y cada uno tiene sus distintos intereses y formas de ver las cosas. Así que compleja, difícil, pero abordable. Muchísimas gracias, senador Huenchumilla. Que esté muy bien. Mire, yo le agradezco mucho. Faltó solamente que me preocupara por Mario Marcel, porque yo tengo una visión distinta de la que se dio ahí en el panel. Bueno, No, dígala, pues. Dígala, ¿cómo nos va a dejar así? Pero no hubo una sola visión en el panel, quiero aclarar. No, pero ¿cuál es la suya? Ya, pero ¿cuál es la Huenchumilla? suya? Sí, escuchemos Escuchemos al senador. Mire, yo creo que lo de Marcel responde a lo siguiente. ¿Por qué el presidente electo Boric nombró a Mario Marcel? Esa es la pregunta. No por qué Mario Marcel aceptó ser ministro, sino por qué el presidente Boric se fijó en él. Porque yo creo que cuando llega un gobierno que quiere hacer transformaciones profundas, quiere cambiar el modelo neoliberal capitalista que hemos tenido acá y cambiarlo por una economía más europea, más socialdemócrata, se va a encontrar con poderes fácticos que se oponen a los cambios. Y entonces él buscó una persona que sea creíble para tranquilidad de los grupos económicos que son precisamente los que hacen la presión en contra de los cambios. Y entonces Mario Marcel es una persona creíble para ese mundo. Y eso significa entonces que va a haber reforma, porque lo va a convencer de que esto es una reforma seria, que el país lo necesita. Y por eso va a haber también reforma de pensiones, porque él les va a decir que la AFP cumplieron un ciclo y hay que hacer las cosas bien. Y va a haber seguramente una reforma a las ISAPRES, porque Mario Marcel va a darle credibilidad a ese mundo. Muchas gracias, Por lo senador. tanto, creo que va a ser un gran aporte en ese sentido. Le agradecemos, senador Huenchumilla. El quinto retiro no está en el Muy programa buenas de hoy. noches. Que esté muy bien. Que esté bien. Buenas noches. Gracias, senador. Muy buenas noches. Segundos para Sí. cerrar cada uno de ustedes, Cada porque uno que piden está mucho la levantando la palabra. mano aquí. porque ya nos está esperando aquí el futuro ministro de las yo Express. básicamente Mira, el simplemente Parlamento va a tener que comentar esperar mucho más. de que la Araucanía no tiene un problema político, tiene dos problemas políticos. Tiene terrorismo, que ha significado la muerte de muchas personas inocentes y que claramente son personas que trafican droga, que están en robo de madera. Y por lo mismo, a la pregunta tuya, ¿por qué creo que es complicado la actitud que ha tenido Gabriel Boric? Porque votó en contra del proyecto de robo de madera, votó en Que contra esa del no tiene proyecto nada que ver con mi antibarricadas, votó en Seguí contra del mintiendo estado de con el emergencia. quinto retiro. A pesar de que el Nada que ver 80%... con mi pregunta. Déjame terminar. Pues, No, pues si me tranquilo. interpelaste directamente con una Déjame mentira. terminar. Bueno, tengo la responsabilidad ¿Puedo de hablar decir o no? que no es cierto Pero si lo que me después estás diciendo. te estoy diciendo, votó en contra del estado de emergencia, que el 80% de la Araucanía votó a favor. O sea, hablamos de descentralizar Chile y al momento de hacerle caso a lo que vota la región, el presidente electo vota en contra. Y tú también. Entonces, decir que uno está a favor de la descentralización y después simplemente hacer lo que se me da la gana, porque le quiero hacer el favor tal vez al Partido Comunista o no sé qué, no al Partido Frente Amplio, a mí me parece una inconsecuencia. Gonzalo, quería terminar con una apunte breve. Sí, son 4 cositas. Uno, el quinto retiro no está en el programa de Boric y lo dejaste instaladísimo. ¿Sí está? No está. Te lo voy a mandar. Por favor, no, si está en la página web, por favor. De hecho, en Twitter la gente lo está buscando, no está. Está bien. No. Está muy bien. Segundo, Te lo voy a mandar. en la Araucanía tenemos un problema gravísimo. Y no solo un problema, tenemos un montón de problemas. Que gobierno tras gobierno tras gobierno, década tras década, nos cabeceamos por intentar encontrar la forma de solucionarlo. Simplificarlo, ocuparlo como consigna, pegarle a un gobierno entrante es la peor forma. Y si hay un gobierno que no tiene nada que mostrar en resultados en la Araucanía, es este gobierno. Por lo tanto, que haya un gobierno que diga, le quiero dar una vuelta a la forma en que el Estado de Chile enfrenta este tema, es positivo, porque este gobierno, si hay algo en lo que no puede mostrar ni un avance, es en aquello. Y lo Pero último, no meter el pueblo mapuche era con los necesario- terroristas, eso no tiene nada que ver. Los terroristas ¿pero qué tiene no que tienen ver? nada que ver con el pueblo mapuche, entonces los mezcláis juntos. Cuando tú ¿Por me qué? decís ¿En qué que momento? el problema ¿En qué momento? histórico El problema ha de la sido Araucanía, de dije. que efectivamente hay un conflicto, me estás diciendo que los terroristas Dije- son el pueblo mapuche no. y no tiene nada que ver. Pero no he Entonces son dicho dos eso, problemas, no es Felipe uno, no los mezcles. No he dicho eso. Dije, Sí, de estoy hecho, todo lo diciendo. contrario. Dije, aquí no hay un problema, hay muchos Hay que dialogar problemas. con el pueblo mapuche que es pacífico y a los Ya. terroristas no hay que mezclarlo. Bueno. Ya. Está muy Isabel bien. Plan. No, Isabel. pero ¿por A qué? mí- ¿Pero por qué él hace un cierre de mi cierre? No, Eso pero yo si no cerraron, entiendo. es que Con un si tema- no, es con un tema interminable el completamente- cierre. con un Claro, tema Gonzalo, completamente cierre nuevo. su terminar, cierre. Gonzalo. Con un tema completamente nuevo. Está bien, cierre su cierre. No hay problema. Ya, lo que yo dije, que no tiene nada que ver con la interpretación que hace Felipe Cast, es que en la Araucanía hay muchísimos problemas distintos. Entonces no Y los que mezcles. agarrarlo... Felipe, Bueno, después, Gonzalo, por favor. vuelvo el próximo domingo cuando esté más tranquilo. No, si ya está hecho el Es que para cierre. que todos podamos cerrar Por eso, también, pues yo tengo un por eso, cierre Isabel, diferente que tiene que ver también con el destino del gobierno del cual tú vas a formar parte,
que va a ser mi gobierno porque yo soy chilena, aunque no haya votado por ello, y que es también el rol que va a cumplir Chile Vamos en la oposición, del que no hemos hablado, pero respecto al cual también es importante, ¿cierto? Y reiterar lo que yo he escuchado a las dirigencias. Yo mismo formo parte de la dirigencia de uno de los partidos políticos de la UDI, y es la total voluntad de ser una oposición muy firme para vigilar Estado de Derecho, libertades, probidad, etcétera, pero también constructiva, entendiendo que el país necesita cambios. No estamos de acuerdo con la fórmula de los cambios que propone el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, sin embargo, compartimos que hay problemas que tenemos que resolver urgentemente. Vidal Francisco, ¿cómo cierra? Muy simple. En mi opinión, el gobierno del presidente Boric va a ser el gobierno más difícil desde 1990. Listo, vaticinio. Lo más difícil. Y eso obliga a la izquierda y a la centroizquierda, con su incorporación, a hacer todos los esfuerzos políticos para la unidad de la izquierda y la centroizquierda, que ya se plasmó en el gabinete. Le agradecemos mucho a los 4 invitados esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y a la... fue el revés, ¿eh? Sí, pues, exactamente, porque en los próximos minutos, los próximos segundos, viene aquí al estudio el futuro ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Muy bien. ¿Nos podemos parar? Sí, pues. Oye, En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia le doy la bienvenida a mi compañero Giorgio Jackson Drago. Un gobierno nuevo que quiere cambiar muchas de las cosas que puede haber hecho otro gobierno. Tendremos que tener la mayor amplitud para que esas reformas, esos cambios lleguen a puerto. No sacamos nada con encerrarnos tan solo en nuestra mirada. Vamos a invitar a todos y todas quienes quieran avanzar hacia una paz duradera. No seremos nosotros los que definan esa respuesta. Nosotros vamos a invitar a una mesa de conversación. Muy emocionante y con una enorme responsabilidad. Y sobre todo lo que ha expresado el presidente electo, que hay que escuchar mucho. Así que en eso vamos a estar. Y ya está con nosotros entonces aquí en el estudio el futuro ministro secretario general de la presidencia, actual diputado todavía, Giorgio Jackson. Diputado, felicitaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, diputado. Muchas gracias por estar aquí. Exactamente. Aquí flanqueado por los dos lados. No, no, si esto es una no hay conversa. de escaparse de nada, una conversación amena, interesante, porque queremos vislumbrar qué es lo que viene en los distintos temas. ¿Eh? Y no sé si estaba escuchando, alcanzó a escuchar al senador Francisco Buenchumilla, pero le cuento que estuvo en contacto con nosotros y que dijo que le quería mandar un mensaje a usted, porque dijo él va a tener la responsabilidad de relacionarse, ¿cierto?, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia con los parlamentarios para conseguir los votos de la democracia cristiana, tiene que tratarnos bien, algo así, pero dijo además que tenía muchos consejos que darle a usted porque él había ocupado su mismo ministerio, así que se quería tomar un cafecito con usted. Yo feliz de poder aprender también de la experiencia de gestiones pasadas. Bueno, de hecho, hemos tenido algún intercambio, alguna conversación con el senador Buenchumilla, porque me ha tocado estar conversando con el Senado respecto a alguna tramitación de algunos proyectos durante este periodo, así que yo feliz de no solo tomarme un café, sino que poder llevar la libreta y anotar, porque quienes han ocupado el cargo y que se han desinteresadamente acercado a través de mensajes, etcétera, hacen ciertas recomendaciones y en particular una de las cosas interesantes, y lo han hecho con bastante humildad, es que dicen cuáles son las cosas que no hay que hacer. Y yo creo que por ejemplo, algo que le ha llamado la atención. Mira, varias cosas, pero una interesante que lo dicen los propios... algo que puede parecer obvio, ¿ya? Pero algo que te lo dicen los propios exministros o exministras, es que hay que ser tajante respecto a la idea de no mezclar la parte de la discusión de los proyectos y el mérito que tengan los proyectos para poder conseguir acuerdos, indicaciones, todo eso está bien, pero que ha habido una tradición extendida, quizás no solo acá en Chile, sino que en otras partes donde se mezcla el clientelismo para conseguir ciertos votos y el poder entre cargos y cosas que se tienden a ofrecer. Y me dicen, mira, eso, una vez que abres la llave de eso, no hay vuelta atrás. Así que me lo han dicho con mucha fuerza, que la idea siempre en el marco del diálogo de los acuerdos, que eso al menos es algo que el presidente electo nos ha encomendado, pero no abrir la otra llave porque puede ser
sin vuelta atrás. Futuro ministro, diputado, ha habido distintos escenarios con los gobiernos que han tenido el Parlamento a su favor, ha habido gobiernos que no han tenido mayoría, y esas son dificultades. Ahora va a tener una suerte de tercera vía usted, donde va a tener eventualmente un Parlamento a su favor, porque lo dijo aquí la democracia cristiana, es decir, va a depender del mérito. Es posible que en algunas cosas lo tenga a favor. Por lo tanto, va a depender mucho de la... No, la muñeca no se puede usar. De la habilidad política que usted tenga y cómo se apronte, cómo llegue, la humildad con que se llegue, la apertura. Es decir, ahí me imagino que usted ya está pensando una estrategia. La verdad es que esta estrategia se va desarrollando con los equipos, eso parte desde las carteras también. Yo me acuerdo como parlamentario en ejercicio, uno cuando llegan los proyectos de ley no siempre recibe a las Express, sino que uno recibe al ministro o ministra de la cartera específica, quien ojalá, sobre todo para las reformas más profundas, haya podido generar un diálogo prelegislativo, no solo con las instancias de representantes y asesores parlamentarios, sino que también con la sociedad civil, porque una de las cosas que creo que es importante es que mientras aquellos proyectos, aquellas reformas que tienen apoyo mayoritario en la población puedan encontrar esas mayorías también en el Congreso. Y eso no depende tan solo de la pericia al momento de negociar los votos para poder conseguir las reformas, sino con cómo uno llega. No solo en predisposición, sino en que el texto pueda venir con algo que tenga apoyo mayoritario, tanto en la población como también de los propios parlamentarios, escuchar esas sensibilidades antes de ir al Congreso, es decir, de manera disculpe, Giorgio, planificada, creo que es la parte fundamental. Reconoce que eso que usted está describiendo, que parece de lógica política y realismo político absoluto, ¿ustedes en algún momento le llamaron cocina a eso? ¿Se arrepienten? No, todo lo contrario. A mí me hubiera encantado que este gobierno, o incluso en el gobierno que nos tocó en nuestro primer periodo, que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hubiese tenido más instancias. A mí me tocó participar de esas instancias en educación y ayudaba muchísimo cuando los proyectos venían con un diálogo social y también de diálogo prelegislativo, porque te permite más que entrar en la trinchera, porque cuando tú estás ya en la Cámara y ya te presentan un proyecto, tú dices, chuta, hay poco margen para modificarlo en general. En cambio, cuando están antes, cuando están los borradores, cuando los asesores se pueden meter al principio, hay muchas más posibilidades de incidir. Entonces creo que abrir esos espacios para la incidencia previa al ingreso de los proyectos, me parece que es algo, al menos que a mí me gustó mucho cuando fui parlamentario, que se pudieran abrir y que pudieran estar esos espacios, y espero que ahora también podamos abrirlo. Quiero preguntarle por un proyecto que efectivamente está hoy día en el Congreso, pero que no parece tener los votos, que es el proyecto de indulto a los llamados presos de la revuelta. Hoy día en la mañana, la futura ministra del Interior, Isquia Siches, dijo que ella buscará proteger a quienes viven en el sector de Plaza Italia después de que el viernes pasado nuevamente se registraran manifestaciones e incidentes, que espera empatía de quienes se manifiestan por demandas que son necesarias. Le quiero preguntar a usted, ¿el indulto o la amnistía es un proyecto necesario para volver a unificar al país? Yo creo que sí, en la misma línea de lo que nos ha dicho también el presidente electo. El estallido social generó grandes oportunidades para poder cambiar nuestra institucionalidad, al menos desde lo que nosotros vivimos. Tratamos de darle un cauce institucional que hoy día está haciendo la discusión de una nueva constitución, sentar los cimientos y las bases de un nuevo entramado constitucional que nos dé legitimidad para los próximos 20, 30, 40, quizás 50 años, pero también generó heridas, ¿ya? Y heridas que uno puede ver las más visibles en personas que fueron asesinadas, que perdieron la vida, personas que quedaron con secuelas para el resto de su vida, en particular respecto a la pérdida parcial o total de la vista, o también de traumas psicológicos que pueden durar muchos años también, pero también, y en otra parte, de personas que están privadas de libertad sin haber tenido un juicio desde entonces, muchas de ellas, y otras personas que también perdieron sus locales, sus negocios, sus fuentes de trabajo. Entonces hay una herida que no responde necesariamente a una visión ideológica, sino a circunstancias que ocurrieron en un momento histórico súper particular y específico de nuestra historia. Y la voluntad del presidente electo es poder sanar esas heridas, ¿ya? De todos los sectores. Y por lo tanto, la predisposición que nosotros vamos a tener, que hemos indicado, y que el mismo presidente electo ahora en un programa vecino estaba manifestando, es que esto ojalá que se pueda despachar con apoyo para que no sea la decisión
simplemente de un gobierno, sino que ojalá de un debate que va mucho más allá de un gobierno. Ok, pero la pregunta es si se sanan esas heridas amnistiando o indultando a personas que cometieron delitos, porque parte de la lista de delitos que digamos, que ha sido dada a conocer en el último informe al Senado, hay una cantidad de delitos que son delitos graves, que son delitos de incendio, que son delitos de saqueo. Y también hay un grupo importante de personas, la mitad por lo menos, que está en este momento en prisión preventiva, pero por delitos cometidos en el aniversario del 18 de octubre del 2021, o sea, hace 4 meses. A esas personas que quemaron, que saquearon, ¿también hay que indultarlas o amnistiarlas? A ver, un poquito de historia para ver cómo en Chile, al comienzo de los 90, también hubo un proceso de indulto. Y hubo procesos de indulto incluso con delitos de sangre, ¿no? Y por lo tanto acá, para aclarar, acá no hay ningún indulto que se esté planteando ni en el proyecto de ley que haya generado daño físico en personas, ¿ya? Ninguno. Eso como primer punto. Por lo tanto, estamos hablando de, sí, situaciones que al menos las personas que están imputadas, muchas de ellas ni siquiera se les ha demostrado culpabilidad, que han tenido delitos en el contexto del estallido social, en una protesta, en una manifestación de distinta naturaleza. Muchos de ellos incluso han sido absueltos porque se ha demostrado que fueron detenidos de manera ilegal porque no tenían pruebas. No es necesaria una amnistía ni el indulto. Pero ¿qué le devuelve los 18 meses? Por supuesto. ¿Qué le devuelve más de un año en prisión preventiva con los traumas que eso significa? No solo en términos económicos de lo que significa lo que se conoce como el lucro cesante, sino que también el trauma y lo que han tenido que pasar por las cárceles. La situación carcelaria en Chile es terrible y tener personas que en un contexto, que en cualquier otro contexto más bien, ya se hubiesen sido liberadas de la prisión preventiva, pero que se mantienen precisamente por el contexto y las querellas por ley de seguridad del Estado, a nosotros nos parece que es grave y que contribuye a agrandar la herida y no a disminuirla. Por lo tanto, nosotros lo que hemos tratado de conversar con el Senado es que haciendo las modificaciones posibles o que hagan posible la aprobación de un indulto hoy, ¿cuáles amnistía. serían esas modificaciones? ¿Dejar algunos casos puntuales afuera, por ejemplo? Porque usted dice sanar a Chile. Si nos está escuchando alguien que tiene un mini market familiar, que se ha sacado la remugre por tratar de solventar ese negocio, debe no sé cuánta plata, le saquearon y estiman que las personas que están detenidas y siendo investigadas por ese delito van a quedar libres de investigación siquiera, probablemente a esas personas la herida se les abre, no se les cierra. Te daría dos comentarios respecto a eso. Lo primero es que queremos también que esas personas puedan tener una reparación. ¿Ya? Ese es el primer punto. Porque eso no está en el proyecto original. No, es que no está en el proyecto de indulto, pero sí están las medidas y en el programa de gobierno. Lo ha dicho el presidente electo Gabriel Boric. Y en segundo lugar, hoy día no hay ninguna persona de la lista de potenciales beneficiarios del proyecto de ley de indulto general que esté hoy día siendo procesado, investigado o incluso condenado por saqueo a pymes. No hay ninguna persona. ¿Tiene que ver con el tamaño de la empresa? Para el ejemplo que tú mencionas, que puede generar mucha empatía en la población que nos esté mirando, decirle, no hay ninguno de esos casos. Diputado, es una hipótesis vacía, es una hipótesis nula. Pero una cosita, hay familias en barrios vulnerables donde tenían a lo mejor no un mini market, a lo mejor un supermercado, una cadena grande, que se quedaron sin supermercado donde comprar y le subieron los precios. Sí, claro, terrible. Entonces a lo mejor no era el dueño, pero hay familias humildes que con esos delitos también quedaron pero muy además el delito sigue siendo un saqueo, a no ser que, o sea, a pesar de que sea un supermercado grande, ¿o no? Yo estoy diciendo que el ejemplo que puede generar la empatía que manifiestan no está, es una hipótesis nula dentro de los beneficiarios de este. No estoy quitándole, solamente estoy acotando lo que se comunica para generar empatía dentro de un proyecto. Hay gente que está acusada de participar en saqueos, pero de locales más grandes. Hay una investigación de Karina Fernández que creo que es súper interesante, de Londres 78, que está asesorando también a los grupos de apoyo familiar de quienes hoy día están privados y privadas de libertad, que especifica cuáles son esos tipos de delitos. Y uno se mete a las carpetas y de repente ve una bolsa de Omo con unos Confort y un six-pack. Y esas personas llevan 2 años. ¿Saben cuánta plata cuesta al mes tener a alguien privado de libertad en Chile? Y esto es un tema que abre 500, 600 mil pesos. Entre 400 y 600 mil pesos. Entonces uno saca las cuentas y uno dice, ya, ok. Incluso ya no, ni siquiera desde el punto de vista humanitario, incluso si es que uno lo lleva al plano utilitario. Entiendo. Y uno dice, esta persona, por ejemplo, robó en especies
80.000 pesos, 70.000 pesos. Y el Estado de Chile durante 2 años ha venido gastando mensualmente entre 400 y 600.000 pesos sin que esas personas hayan tenido juicio todavía. Entonces uno empieza a sacar las matemáticas y dice, chuta, y esa plata se podría haber gastado en incluso reparación. Pero usted sabe que esto son señales personas políticas, porque si Entonces, no, alguien nos está viendo en una cárcel y le dice, yo estaba desde antes del 18 de octubre y también me están culpando cargando con un homo y yo no estoy en ningún contexto político. ¿Por qué a mí no me toman en cuenta? Porque los procesos de indulto históricos tienen contexto. Eso no pasa, no es primera vez que pasa ni en Chile ni en el mundo. Estos procesos en general lo que buscan es poder darle contexto a una situación extraordinaria que no hubiese pasado en otro contexto. Diputado, y por lo tanto ahí, para al menos la voluntad que nosotros tenemos es que esto pueda, insisto, sanar procesos, dando las señales a todos los sectores que tenga que ser necesario, como dijo hoy día la futura ministra del Interior, Isquia Siches, la doctora, que esto no signifique una señal de que hacia adelante, ahí por así decirlo, chipe libre, fueron las palabras que ocupó ella, sino que todo lo contrario, es decir, démosle un contexto a esto y mejoremos las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir. Y por eso yo le preguntaba inicialmente, y se lo vuelvo a preguntar, en ese contexto, las personas que son la mitad de los 144, creo que son 74 exactamente, que están privadas de libertad, formalizadas por delitos cometidos hace 4 meses, ¿ya? O sea, recién el 18 de octubre del 2021. Esa gente también tiene que ser amnistiada en el contexto de que era el aniversario del estallido social. ¿Y saquearon en virtud de eso? Mira, hace una semana, creo, estuve con Cristian Valdebenito, hijo. Su padre fue asesinado por una bomba lacrimógena que le llegó acá atrás. Todavía no tienen respuesta, no hay justicia para la familia de Cristian Valdebenito y se manifiestan todos los viernes con mucha rabia por un crimen de muerte, de sangre, ¿no? Que no ha tenido resultado, ¿ya? Que no ha tenido la posibilidad de ver justicia. Y me mostraba en un video en un celular, él entró a la denominada moneda chica y nos decía, mira lo que pasó el viernes cuando nos estábamos manifestando. Y me mostraba un video donde se aplicó gases lacrimógenos, pero como en spray, gas pimienta, a niños chicos, a niños que estaban por supuesto, a cara descubierta, tenían 8 años, 12 años, y me decía, acá esto va generando, las protestas que se han venido acumulando después del estallido principalmente son por no la impunidad y precisamente para que liberen a los presos de la revuelta. Han sido principalmente esos 2 puntos. Entonces, como un círculo, por así decirlo, vicioso, se va alargando el contexto. Entonces, para nosotros es una situación en la que idealmente esto se hubiese resuelto antes, pero no han habido las voluntades. Y en general, la mano vuelve a estar fuerte a la hora de que los familiares, en este caso, de una víctima, ¿no? de la violencia policial, terminó generando en una muerte, en un asesinato a una persona. Y su familia lo único que quiere es justicia y lo único que quiere es poder que le digan que esto no va a poder volver a ocurrir. Sí, entonces, sigue siendo un contexto. Creo que hay que empatizar, hay que tratar de empatizar y no con eso tratar de legitimar la acción de la generalización que se hace respecto a los saqueos u otras cosas. Por supuesto que no queremos que hayan piedrazos. Los mismos familiares dijeron al día siguiente con cartas diciendo las personas que fueron a la denominada moneda chica no tienen nada que ver con nuestras organizaciones. Claro, y que lanzaron piedras. Y que por lo tanto quizás hay gente que se está aprovechando de un contexto, de una demanda que nosotros consideramos que es legítima para agitar, ¿ya? Y por lo tanto nosotros ahí no compartimos eso. Pero lo otro, la demanda concreta, eso Giorgio, creo que hay que empatizar porque hay gente que está siendo privada de libertad hoy, que no está con sus familias hoy, sin que hayan tenido un juicio durante tanto tiempo. Y por otro lado, hay personas que buscan justicia porque, por ejemplo, les asesinaron a su padre y no han tenido respuesta. ¿Es posible en el contexto de una negociación eventual para superar esta impasse o que se apruebe la ley, indultar a carabineros que están siendo investigados o han tenido condenas por hechos ocurridos también en el contexto del 18 de octubre? Mira, para nosotros eso es una línea que la hemos denominado roja porque creemos que si es que eso se quiere discutir en otro proyecto es un tema distinto, pero al menos no tiene nada que ver con el contexto de esta ley. Te voy a decir por qué. Cuando quienes ejercen como ministros de fe para el efecto de una detención
Y en el caso de Chile, que han habido informes respecto a las violaciones de derechos humanos, que fueron, hay una polémica entre si es generalizadas, reiteradas, pero que fueron sistemáticas, etc. Pero que entendemos que fueron hartas y de manera variada. Y ¿Para usted fueron sistemáticas? Para nosotros sí, y eso son al menos los antecedentes que nosotros contamos. Pero pese a que los informes a los que usted hace mención no hablan precisamente de sistemáticas. No, hablan de reiteradas, hablan de muchas formas, pero a lo que voy. Hay un contexto en el que los responsables de esas violaciones a los derechos humanos llevan a muy pocos procesos de investigación penal por el sistema judicial que involucra en este caso a la misma fuerza policial o las Fuerzas Armadas, y por lo tanto son muy poquitos los casos en los que se ha llegado a una condena. Tengo entendido que son entre 2 y 4, entre 2 y 4 casos. De todos los casos no vamos a decir que hay 2 o 4 casos en los que hubo un delito por parte de la fuerza de orden o la Fuerza Armada. Y en el caso de quienes estuvieron protestando, habían, por así decirlo, muchos más, esto es un término estadístico, pero falsos positivos, es decir, gente que fue detenida, que fue apresada y que en verdad nunca tuvo nada que ver porque hubo una especie de pesca de arrastre. Entonces, cuando se trata de equiparar los casos en los que se detuvo a mucha gente y que está comprobado por los datos de la justicia y por las mismas resoluciones que la gran mayoría de las personas que estuvieron detenidas, procesadas, no tuvieron nada que ver con la comisión de un delito, versus aquel caso donde la mayoría son falsos negativos, es decir, gente a la que se le considera como que está libre y sigue ejerciendo sus funciones, pero sabemos que dentro de ese grupo hay personas que sí cometieron delitos y zafaron, por así decirlo. Entonces, no me parece razonable que se busque equiparar las dos situaciones. Y nosotros al menos hemos puesto esa como una línea. Por supuesto que los parlamentarios y parlamentarias tienen las atribuciones para poder generar indicaciones. Nosotros creemos que hay harto espacio para mejorar los proyectos y para que puedan generarse consensos, pero ahí tenemos una diferencia con quienes han planteado ese punto. Diputado, lo quiero llevar a otro tema que también ha sido complicado esta semana y sobre el que ustedes van a tener que manifestarse y ya se han manifestado, digamos que va a ser probablemente uno de los principales desafíos que tenga la futura ministra del Interior, y es lo que está pasando en la macrozona sur. Esta semana estamos terminando una semana donde hubo 4 personas muertas, asesinadas, civiles, todos desarmados. ¿Está decidido que no habrá extensión del estado de excepción en la macrozona sur? Sí, y es una decisión por varias razones, pero la principal es porque no es sostenible y tampoco está dando todos los resultados que se esperaría. Es cierto pero según las cifras que ha entregado la autoridad, ha disminuido los hechos de violencia desde que están los militares. Sí, es cierto que la frecuencia ha disminuido, pero no así la gravedad. Los mismos datos que tú me manifiestas creo que lamentablemente dan la razón a eso. Y por lo tanto lo que se ha propuesto el futuro gobierno, lo que nos hemos propuesto como futuro gobierno, es poder iniciar un proceso que corre por 2 líneas paralelas, pero que requiere un salto de arrojo hacia una solución distinta a la que se ha dado hasta ahora. Porque hace 4 años un gobierno entrante venía diciendo que iba a mejorar la situación con mano dura. Y vemos que sucedió todo lo contrario, se ha agravado la situación. Entonces, por un lado, el carril de la persecución del crimen organizado, que probablemente no tiene nada que ver con las demandas de los pueblos originarios, ¿no? Y en particular del pueblo nación mapuche. Y por otro lado, las reivindicaciones que muchas veces terminan en conflicto, ¿no? Justo ahí en la frontera de cómo se van moviendo los predios y cómo se van cercando hacia un lado o hacia el otro, entre forestales y también comunidades donde ha habido roce muchas veces y se ha venido agravando. Bueno, nosotros ahí queremos tratar de convocar a todas las organizaciones, las comunidades y las actorías también, que busquen una solución estable, sostenible y pacífica. Y a partir de eso, tratar de disminuir al menos esa lista. Puede que sigan existiendo como siguen en las poblaciones y en otros lados, no solamente en la macrozona sur, sino también uno va acá a Santiago y hay muchas poblaciones donde hay crimen organizado también. Puede que eso siga y hay que perseguirlo, ¿no? Porque ahí toda la fuerza de la ley hay que aplicarla. Pero en el contexto de las reivindicaciones, nosotros creemos que tienen que hacerse a través del diálogo. Y el diálogo que usted propone en la macrozona sur es con todos los sectores, incluyendo, por ejemplo, a la CAM, al grupo Resistencia Mapuche Lafkenke, que han reivindicado el uso de la violencia como medio de lucha. De hecho, hoy día mismo el vocero de la CAM,
Juan Pichún volvió a condicionar el diálogo con el nuevo gobierno. Nosotros lo hemos fraseado de esta manera y creo que no es un eufemismo ni es tratar de escapar. Todos quienes quieran, y todos quienes quieran generar las condiciones de un diálogo para una solución pacífica y sostenible, van a estar invitados a la mesa. No somos nosotros quienes tienen que definir cuáles son los invitados o invitadas, sino que será cuando se haga esta invitación que quienes puedan acceder definan si es que quieren participar. Vamos a suponer, Giorgio Jackson, que la gran mayoría, y de verdad yo así lo creo también, son dialogantes, son personas que están persiguiendo una deuda histórica y esos van a sentarse a dialogar. Perfecto, eso dejémoslo aparte. Hay un grupo que hoy día a lo mejor está en armas y algunos de ellos a lo mejor van a querer entregar sus armas y van a querer dialogar. También los vamos a dejar adentro. Pero hay otros que han dicho que no están ni ahí con ustedes, que los han ninguneado, que le han dicho que son unos hippies, progres, izquierda, no sé qué, no sé cuánto, y que reivindican que van a seguir con las armas. ¿Me puede decir exactamente con ese microgrupo, aunque sean 2 personas, qué van a hacer? Bueno, no se puede obligar a la gente a adoptar las posturas que uno quiere. Ellos no van a dialogar. Y cuando se cometan delitos se tendrán que perseguir esos delitos. Pero nosotros tenemos la convicción que nos mueve a nosotros, es que hay que hacer una apuesta por diálogo distinta a la que se ha hecho hasta ahora. Y tenemos el optimismo de pensar que con las estrategias que nosotros queremos implementar va a haber una predisposición a que baje el nivel de tensión y de violencia que hoy día tenemos en la región. Háblele usted a ellos, Johnny, por favor, ¿cuál es la estrategia distinta de diálogo para que estas personas que a ustedes le han dicho que no quieren dialogar porque quieren seguir con las armas, cómo los van a convencer? Bueno, esa será la tarea precisamente no solo de la ministra del Interior, la doctora Isquiasiche, sino de todo el gobierno, de poder propender a que sea creíble el diálogo. Mira, a nosotros nos pasaba en otra escala, estoy hablando totalmente de algo, pero para que se entienda la analogía. El 2011, cuando me tocó ser uno de los voceros de la Confech, nosotros también condicionábamos el diálogo con el gobierno. Claro, pedíamos que fuesen, no sé si televisadas, pero al menos que fueran registradas las reuniones, que hubieran ciertos recursos que se apoyaran para tal área técnico-profesional, para el área universitaria, etc. Poníamos ciertas condiciones. Y uno entiende la desconfianza desde la cual muchas veces actúan los grupos organizados porque les han prometido muchas veces diálogo, pero al final es para una foto, para tratar de bajar la demanda de fondo. Nosotros tenemos una genuina voluntad de avanzar en aquellas demandas que son históricas respecto a autonomía, respecto a territorio, respecto también a las tradiciones, a las formas de cómo en otros países se ha encontrado una solución sostenible y pacífica para estos temas. ¿Le pareció genuina el ejemplo que intentó hacer Alfredo Moreno antes del caso, de la muerte de Catrillanca, que incluso estaba a la CAM? Sí, o sea, pareció lo más genuino que ha habido por parte de un gobierno. ¿Han mirado el ejemplo y el modelo? Me responde a la vuelta. Yo no lo he visto en detalle. Respóndame a la vuelta, ¿qué le parece? El modelo de Alfredo Moreno, que parece que avanzó en un momento, bueno, sabemos que después fracasó. Quedan muchos temas. Giorgio Jackson está aquí con nosotros en Estado Nacional. Espérenos un momentito. Seguimos. Sí. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Dejamos planteada la pregunta si el modelo lo que intentó hacer Alfredo Moreno ante el caso Catrillanca, que estaban caminándose en negociaciones para el conflicto, lo que ocurre en la macrozona, ¿es algo lo que ustedes han visto y algo sacar en provecho de ahí? Mire, yo no lo he estudiado en específico, pero por lo que he averiguado, ha sido uno de los pocos intentos genuinos que se ha tenido de poder tener un diálogo lo más transversal posible. Por supuesto, como tú bien dices, que fue no solamente frustrado, sino que se retrocedió después del caso Catrillanca. Y eso, por supuesto, que minó todas las confianzas y las dejó bien pulverizadas. Así que nuestro trabajo, no digo que vaya a ser fácil, ojo, que no se entienda que esto es simplemente un voluntarismo con ingenuidad, que lo que busca es tratar de decir una frase para la galería, sino que nos estamos jugando nuestro capital político también en cómo esta apuesta pueda tener resultados concretos. No van a ser de la noche a la mañana, pero sí creemos que hay que porfiar en el diálogo, ¿no? Porfiar en el diálogo para poder tener resultados a largo plazo. Diputado, hoy día en la mañana Isquiasiche dijo sobre este tema que hay que transparentar que hay algunos sectores reducidos
no solamente de grupos, sino que también de civiles no mapuches que parecieran beneficiarse con este conflicto. ¿A quiénes se refiere la futura ministra del Interior? Mira, es un tema bien delicado porque han habido muchas víctimas del conflicto, tanto víctimas a raíz de las actuaciones policiales, como también víctimas a partir de atentados o distintos hechos de violencia. Y por lo tanto, como respeto a ellos, es difícil poder hablar de aquellos casos que también han ocurrido y que se habla, y es secreto a voces, de acciones que se han hecho en algún momento, por ejemplo, en el marco de la venta de tierras para que se vendan tierras más aceleradas. Eso han sido diagnósticos en comisiones de la Cámara, lo hemos visto. Entonces, hay una mezcla de situaciones gravísimas en las que hay víctimas y hay otras que se han investigado con muy extrañas circunstancias se han producido. Y si tienen esos antecedentes, ¿no debieran ir, como dijo recién el senador Felipe Kast, al Ministerio Público a hacer esas denuncias? Bueno, es que si las tuviera, por supuesto que iría. Estoy diciéndote, entonces... lo que te estoy tratando de decir es que es algo, como te digo, que es casi secreto a voces y que las personas te dicen, ojo con la política, por ejemplo, en la CONADI, que la forma en cómo se terminan comprando las tierras muchas veces genera incentivos a que las personas puedan tener accidentes o atentados en sus territorios. Y por lo tanto hay que tener ojo en cómo la política que uno define no genera las condiciones para que sigan ocurriendo esos hechos sin perjuicio de los otros casos que mencionaba anteriormente. El caso Marcel podría denominarse, ha sido como el caso Marcel, motivo de columnas, comentarios, sobremesas, porque quizás era fuera de lo esperado, o quizás podría decirse que hay algunos que no les gustó, algunos socios de coalición. Dice hoy día la futura ministra Siches que se ha comprometido a eliminar el CAE. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Por qué no nos cuenta? Yo lo he conversado con él, de hecho, antes que se supiera su nominación, conversamos de algunos temas, entre ellos este, y creo que hay una voluntad muy genuina por parte del futuro ministro de Hacienda de poder viabilizar, como él lo ha dicho, los cambios que se proponen en el programa. Incluyendo la condonación del CAE, porque lo que dijo la ministra es que se comprometió Mario Marcel. La expectativa que genera eso. Sí, pues lo que hay como compromiso es una solución para las miles de familias que hoy día están ahogadas por el crédito con aval del Estado. Vamos a encontrar el plazo, la forma, los instrumentos para que esto se pueda hacer de manera sostenible, porque esto significa, por cierto, un gasto importante, más allá de que un porcentaje de la cartera de créditos ya haya sido adquirida por el Estado y que no se transparenta, por así decirlo, los incobrables de ese crédito. Claro. Por lo tanto, hay que transparentar también una situación que se ha venido comprando durante un buen tiempo. Pero en general, a la pregunta que haces del caso Marcel, mi impresión es que, tal como lo ha dicho él, es una persona comprometida con los cambios, como él se define, un socialdemócrata, y creo que va a hacer un tremendo trabajo como ministro de Hacienda, y yo al menos siento en él un aliado para las distintas reformas que nosotros queremos plantear. Le dejo plantear una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Otra pausa? Sí. La futura ministra del Interior dijo también que ni Marcel ni el presidente Boric estaban a favor de un quinto retiro. ¿No habrá quinto retiro entonces? Pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. 12 de la noche con 9 minutos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con el futuro ministro secretario general de la presidencia. Futuro ministro, hay que ver qué decirle ahora, o ministro en realidad. No sé, Giorgio, díganme. Diputado, pero le dejamos plantear una pregunta. Sí. ¿Habrá quinto retiro si depende de su gobierno, el futuro gobierno? Porque tanto, según dijo Isquia Siches hoy día, tanto el presidente electo como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijeron que no habrá más retiros. Bueno, en esto están de acuerdo no solo ellos dos, sino que yo también estoy de acuerdo en que hay que intentar todas las formas para que las crisis no signifiquen que los trabajadores y trabajadoras tengan que sacar plata de sus propios ahorros. Nosotros criticamos muy duramente el año 2020, cuando ya varios meses corría la pandemia, el gobierno trataba de
no soltar la billetera, y de hecho se demoró muchísimo en aplicar el IFE de manera universal, se demoró más de 12 meses, y por lo tanto esa crítica que hicimos lo que generó y lo que catapultó fue la desesperación de las personas de tener recursos para llegar a fin de mes, y por eso se abrió el primer retiro, luego el segundo y el tercero, y por lo tanto nosotros, a partir de esa experiencia y lo que generó esta duplicidad de retiros junto con después el IFE universal, se generaron efectos adversos. Uno de ellos fue el sobrecalentamiento de la economía en un momento. Este tema es facultad privativa del Ejecutivo. Si hay iniciativa por fuera de lo que establece la Constitución, de un parlamentario, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Y si hay parlamentarios de su sector que apoyan ese eventual retiro? Nosotros, insisto, antes de llegar a ese punto esperamos hacer todo lo necesario, porque si ustedes me preguntan a mí, el primer retiro de verdad se pudo haber evitado. Si es que hubiese habido un IFE universal a tiempo, lo más probable es que nunca hubiese habido piso político para generar el primer retiro. Entonces, ya, pero la situación económica que estamos hoy día. La situación económica lo que nos exige es poder poner nuestro esfuerzo en la reactivación económica, que ya está haciendo, pero con énfasis, por ejemplo, en mujeres, que mujeres y jóvenes han sido más desplazados del mundo laboral, sobre todo se ha ido llevando hacia la informalidad, y eso es algo grave porque hemos retrocedido en formalidad, que es súper importante para el mundo del trabajo y los mismos derechos de los trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto apostar a que esa debiese ser la forma de llegar recursos a los hogares chilenos. Nadie tiene una bola de cristal para saber si es que vamos a llegar a los niveles de crisis por la pandemia, por una nueva cepa, qué sé yo, que las vacunas no estén siendo eficaces para esa nueva cepa, qué sé yo, que nos permita tener, o sea, que nos obligue, nos fuerce a estar en una situación de cuarentena como la que vivimos durante el año 2020 y algunos meses del 2021, pero no, al menos lo que nosotros hemos planteado en nuestro programa, no están considerados los retiros. Y eso es bien explícito, y ahí tanto el presidente electo como también el próximo ministro de Hacienda están plenamente de acuerdo. ¿Nómina de subsecretarios martes o miércoles? La idea es que sea entre esos 2 días, a veces salen en la noche o en la mañana, pero entre martes o miércoles deberíamos poder tener una nómina de subsecretaría. Nos están retando. Sí, nos están retando, pero... Sí. A ver, ¿cuál es la última? La última, pero cortita. ¿Tiene algún antecesor suyo en el cargo que va a desempeñar que usted mire con más admiración o ejemplo? Para atrás, tenemos muchos. ¿A cuál ha mirado más? ¿Cuál es el que le gusta más? No lo he pensado así. Voy a darle una vuelta para traerte una respuesta. Muchos nombrarían a Benninger al tiro. Así como... Seguro, muchos dirían Benninger. Sí, había mucho talento, pero una aproximación a la tesis política de lo que significa el gobierno en la relación con las organizaciones sociales de la cual yo difiero, pero por supuesto que era un hombre muy, muy talentoso para este trabajo. Le puse yo el nombre, pero usted no me dijo ninguno. No, por eso te estoy reaccionando al nombre que me dices, pero... que me han retado. Pero creo que cuando uno trata de encasillar, de repente se lleva todo lo bueno y lo malo de cada figura, así que espero poder armar ahí un lo mandamos con esta propio. Tarea para la casa. Nos vamos con tarea. George Jackson, muchas gracias por Muchas gracias a ustedes, Matías, Connie, y saludos a todas las personas en la casa. Muchas que tenga buen gracias, descanso porque va a tener mucha pega. ¿Se va a tomar vacaciones? Sí. ¿Una semanita? 10 días espero que poder tomarme en febrero, pero todavía nos queda mucho trabajo. Se ve muy lejana las vacaciones todavía cuando nos queda tanto por hacer esta semana. Muchas gracias, Muchas gracias, George. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche de domingo. Y el próximo... Ahí queda mucho por delante. Que estén muy bien. Gracias por venir. Chao. Muy intensa. Chao. Chao, buenas noches.